Jo tens tot un, no? Suposo que sí. Vale, només és donar-li prou. Vale. No sé, mira, aquest el conec. Tancan, vale, pues lo deixem així. Bueno, pues empezamos, ya irán entrando. Muy buenas tardes. Vamos a seguir con la sesión de hoy, que tenemos a Carles Lavernia. Ahora os lo presento, pero primero, siguiendo con la... sí, si no entran. Siguiendo con la temática de esta mañana, para concluir, habéis visto que hay una mesa que tenéis información de las asociaciones que han colaborado en la organización de este congreso, y entonces tenéis este manual, que supongo que lo habréis cogido, que es un manual para que dejes de tirar la energía de tu casa. Es una iniciativa de un grupo que acaba de formarse, que es Slow Energy, y que podéis encontrar por internet. Y la idea de este manual hay prácticas muy fáciles de hacer en casa para dejar de gastar energía, y lo veréis cuando lo leáis, que la idea es que pueda servir no solo a los profesionales, sino a cada uno de nosotros como usuarios, también para educadores, para la administración, para empresas, para personas, y la idea es un proyecto que es la red de transmisión de conocimiento. Entonces, bueno, os lo dejo ahí para que lo miréis, porque realmente todos podéis implicaros y aportar, porque es un proyecto pues muy interesante. Bueno, otra cosa que me han comentado, que hay que comentar también, de las asociaciones organizadoras, Bioarquitectura Mediterránea BAM abre la colaboración de socios, para las personas que quieran hacerse socios para apoyar, trabajar, estar en ella, o simplemente conocer más el proyecto. Hay como un precio de congreso, que son 10 euros. Entonces, quien quiera hacerse socio, quien quiera colaborar en la mesa, también lo tenéis y lo podéis pedir a los compañeros. Y ahora, sin más, pasamos ya a la tarde a presentar a Carles Lavernia. Carles es arquitecto técnico, supongo que muchos de vosotros ya lo conocéis. Es profesor de materiales de la Escuela Politécnica Superior de la Universitat de Lleida y es especialista en patologías, y actualmente centra su actividad en toda la temática de la bioconstrucción. Carles es maestro y también es referente en toda la temática de la diagnosis y del diagnóstico del edificio. Entonces, su charla va a alargar un poco la temática de esta mañana, que hemos hablado de las ciudades, y nos vamos a centrar ya más en el tema del ambiente interior, qué pasa en esos espacios donde pasamos prácticamente todo el día y cómo podemos mejorar la salud de las personas que estamos en ellos, o trabajando o viviendo en casa, en los domicilios. Y el tema interesante, también conectando con la mesa de esta mañana, es cómo medir. O sea, realmente qué indicadores vamos a utilizar para hablar de salud y cómo se pueden medir estos indicadores. Y aquí Carles es un experto, porque él también hace esta labor de hacer el diagnóstico del edificio y la medición, y nos va a hablar de todo ello. Así que, sin más, os paso y os dejo con Carles. Buenas tardes. Gracias, ante todo, por haber pensado por invitarme. Muy agradecido. Vamos a hacer el esfuerzo de hablar con el acento ese de Valladolid que nos caracteriza. A ver cómo salimos de esta. Bien, se me pidió un poco hablar de indicadores ambientales de bienestar y confort en edificación. El título es un poco así, como rimbombante y ambicioso. Y lo que me hice es hacer un pequeño razonamiento de qué pasa cuando iniciamos un proceso constructivo. Si nos remontamos un poco y a poco que pensemos, la vida en sí, todo tipo de vida, y la nuestra también como elemento vivo del universo, pues se ha formado a partir de unas condiciones ambientales determinadas, unas condiciones que le podríamos llamar de fondo, que hay en el universo, condicionadas por el propio planeta, por el cosmos, y también por el entorno. Cada entorno particular de cada sitio geográfico también va a tener una influencia en este ser como vida.
En el momento que hacemos una edificación, si tenemos en cuenta que la vida se desarrollaría en ámbito prácticamente natural, estas condiciones ambientales y de entorno, estamos hablando de un ámbito natural, lo que hacemos es, estamos alterando este ambiente y estamos alterando este entorno. Yo creo que este es un buen ejercicio para pensar, que es decir, en el momento que yo construyo, estoy alterando las condiciones naturales de este sitio y del entorno de las personas que han desarrollado un tipo de vida determinado como especie. Si tomamos conciencia de esto, yo creo que tenemos mucho ganado. A partir de aquí es donde vamos a intentar a valorar estas alteraciones que hacemos por el hecho constructivo en sí y cómo las podemos valorar y cómo las podemos medir. Porque está bien todo el tema intencional de estar, el querer, pero vamos a ser más realistas y vamos a intentar medir cosas, que esto sí entendemos casi todos cómo va. Entonces, para valorar estas alteraciones tenemos básicamente dos métodos. Hay métodos objetivos de mediciones que se pueden cuantificar con números, que iremos viendo, y hay métodos subjetivos, medidas más de tipo sensitivo o de sensaciones. Esto de que hay espacios que todos hemos estado en un lugar y no sabemos por qué, pues aquí se está bien o no se está bien, ¿no? No sabemos decir por qué, pero aquí se está bien o con lenguaje más quinceañero, pues hay sitios de buen rollo y sitios que no son tan de buen rollo, ¿no? Pues esto. Una vez tengamos estos valores, habrá que ver si estos valores realmente son buenos o son malos. Esta significación de bueno y malo veréis que es como muy complicada. Es muy complicada por los criterios con que se pueden valorar estos valores. Hay prácticamente tres grupos. Hay unos valores normativos, unos valores de índole legal y unos valores lógicos, todos cuestionables y en este orden. Los normativos, los legales muy cuestionables y los lógicos quizás menos. Bien. En el momento de decir ¿qué indicadores tenemos para saber si un edificio, un espacio es correcto, algo que podemos medir, podamos cuantificar, pues nos salen estos 4×4, 16 parámetros que podemos controlar. Tenemos las perturbaciones geológicas, los campos magnéticos continuos, los electromagnéticos de alta frecuencia, los eléctricos de baja frecuencia, magnéticos de baja frecuencia, la radioactividad, el gas radón, la electrostática, la ionización, las sustancias inorgánicas, los disolventes, COPs y plastificantes, los biocidas, la contaminación microbiana, fibras, partículas y alérgenos, el sonido y la humedad y temperatura. Estos van a ser los parámetros sobre los que vamos a jugar esta hora y a ver cómo los podemos tratar. En cuanto a los valores de referencia, bueno, pues esta quizás sea el terreno más resbaladizo, ¿no? Porque hay muchísimos indicadores. Quien más, quien menos, ha hecho sus tablas, empezando por la Organización Mundial de la Salud, por el CNLE, por Salzburgo, por las normas de cada país, lo que dicen los boletines oficiales, etcétera, etcétera. En el fondo, es un juego de intereses, básicamente, ¿no? Y aquí es donde te empiezas a volver un poco loco y creo que es una parte importante tener claro este aspecto. Con la ley en la mano, con la legislación en la mano, prácticamente ninguno de estos parámetros que vamos a exponer nos va a representar ningún problema. La realidad es muy otra, ¿no? Moraleja, los parámetros que están legislados no funcionan, ¿no? Y después tenemos las propias paradojas dentro de los diferentes países e incluso dentro del mismo país. Aquí, sin ir más lejos, las limitaciones de Castilla-León para altas frecuencias son el doble de restrictivas, por ejemplo, que las que tenemos en Cataluña, por dar un ejemplo. O Italia
es 10 veces más restrictiva, por ejemplo, que Gran Bretaña, ¿no? ¿Por qué estos valores? ¿Por qué estos criterios? ¿Cuáles son los resortes que determinan estos parámetros? Pues depende de las circunstancias, presiones políticas y sensibilización de cada uno de los gobiernos, ¿no? En la otra punta de la permisividad está básicamente Estados Unidos, y curiosamente un país que a mí me sorprende que está poniendo mucha cortapisas según qué valores es China. Parece que los chinos no sé qué, pues no, pues los chinos tienen valores realmente restrictivos, y yo es el único país que he visto que tiene una determinación en materiales de construcción, por ejemplo, que indique la radioactividad que tienen, ¿no? Curiosamente, ellos sí hacen eso. Bien, este es todo un mundo, y lo vamos a dejar aquí, y ya no hablamos más de él. En todo caso, en los comentarios, si haya que hacer alguna referencia, lo hacemos. ¿Qué valor, pues, vamos a tomar como referencia delante de este panorama tan dispar, ¿no? Pues bueno, casi todo el mundo está de acuerdo en que hay un valor que es el más respetado a nivel de prácticamente todo el planeta, porque está hecho desde el punto de vista de la prevención. Es decir, quizás esté por la parte restrictiva, pero tiene en cuenta este principio de ante la duda hago prevención. Y son los valores de IBM Mais, del Instituto de Biología alemán, y hacen básicamente estas 4 divisiones de valores: valores no significativos o nulos, que serían los valores que tiene el entorno natural. No vamos a poder mejorar esto, es lo que decíamos, la vida surgió ahí y estos son los valores que tenemos. O los valores que una civilización media, y aquí podríamos entrar ya en discusión qué significa una civilización media, no dentro de una gran ciudad, puede tener en cada uno de estos puntos que hablábamos. Un segundo estadio sería débilmente significativos o significación débil. Ahí se considera que para personas sensibles o enfermas situadas en este rango de valores deberían tomarse acciones correctoras para corregir estos valores. El tercer estadio serían valores fuertemente significativos. No se podían aceptar estos valores de medición con un criterio estricto de bioconstrucción, y habría que intervenir para sanear las causas de estas perturbaciones. Y finalmente están los valores extremadamente significativos, extremos, que se precisa actuar rápidamente para solucionar la causa de esta perturbación. Son valores que básicamente se sitúan en las limitaciones internacionales de los sitios de trabajo. Todos sabemos que para seguridad de trabajo los valores que tenemos, por ejemplo, no sé, en altas frecuencias para una casa se pueden multiplicar por 1000 o 5000 según qué países para lugares de trabajo, ¿no? Es mucho más laxo las exigencias en lugares de trabajo. Bien, pues empezando por las 16 parámetros, vamos a empezar por las perturbaciones geológicas. Y aquí, bueno, esto liga mucho con, fijaros que estamos haciendo un replay en todo, y aquí volvamos a hablar de Vitruvio otra vez, ¿no? Volvemos hace 600-700 años a buscar lo del buen lugar, el buen sitio. Esto es lo que tiene. Hemos hecho unos cuadros que son muy sencillos, o sea, cada uno de estos capítulos daría para pasar la tarde, evidentemente, y todo lo estructurado en estos 4 grupos, o sea, orígenes y causas de cada uno de estos parámetros que vamos a comentar, qué factores los aumentan o los disminuyen, es decir, cuáles son sus condicionantes, dónde y cómo se van a encontrar o desarrollar o manifestar estas perturbaciones, y qué efectos para la salud están comprobados en orden creciente.
Bueno, si hablamos de perturbaciones geológicas, estamos hablando de variaciones del magnetismo y la radioactividad natural. Todos sabemos que el planeta en sí desde su núcleo tiene un campo magnético que va fluyendo hacia la superficie. Fluye magnetismo y fluye radioactividad, es la radioactividad natural que todos tenemos asumida, hemos crecido ahí, lo que decíamos al principio, la vida nació así. Y entonces hay en la superficie del planeta, a nivel de corteza, a capas inferiores sería diferente, diferentes alteraciones en forma de grietas, fallas o fracturas en la corteza, y que en el momento que estas radiaciones que emergen del centro del planeta llegan a estas alteraciones, si nos encontramos una falla, es decir, sería una superficie no densa, pues aumentarían de velocidad, para entendernos, o sea, fluirían con más facilidad o se manifestarían más porque el propio capa que haría de amortiguador no está. Entonces aquí tendríamos una variación. Y es lo mismo que pasa si por esta grieta o por otro tipo de conducción hay una corriente de agua subterránea, que también el propio paso de estas emanaciones por el agua también le varía la velocidad, en este caso la frenaría. Paralelamente también existen las redes magnéticas, que son una serie de redes que están muy estudiadas, hay 6 o 7 tipos diferentes, que son redes magnéticas que están relacionadas con el norte magnético del planeta. Estas perturbaciones aumentan o disminuyen en función de dónde esté situada la alteración. Si nosotros vamos a construir encima de una alteración de este tipo, nos afectará muchísimo. De la intensidad de esta alteración depende cómo grande o pequeña vaya a ser esta grieta que puede frenar, o esta corriente de agua, cómo nos va a influir. Si nos encontramos justamente encima de un cruce de líneas magnéticas, y básicamente también, que eso no tenemos que olvidarlo nunca, del estado del organismo de la persona que va a estar situada dentro de las influencias de estas alteraciones, de la edad y de la sensibilidad que tenga. ¿Dónde las encontramos? Pues en zonas perturbadas, en función del tipo de perturbación y del tipo de cruce, la influencia será también diferente. Efectos. Debilitación del organismo, esto sería el efecto más básico. En segunda instancia, agravamiento de enfermedades, bloqueos o retrasos en procesos de curación. Trastornos de sueño, cansancio, nerviosismo, es lo más habitual. Ahí creo que es en este tercer nivel donde la gente se va dando cuenta de que tiene un problema. De aquí pasaríamos a generar enfermedades crónicas y relación directa con aumento de mortalidad por cáncer en estas situaciones. ¿Cómo medimos eso y cuáles son sus valores? Bueno, estamos hablando de una alteración de la radiación, entonces la radiación está, cada lugar es diferente, nos hemos adaptado a cada zona. Entonces aquí lo que medimos es una alteración de esta radiación en función del fondo. Se mide en tanto por ciento, es decir, si tuviéramos una variación de menos de un 10%, prácticamente el efecto sería nulo, pasaríamos a 10-20 como débil, y una variación de más del 50% del valor se podría considerar ya extremo. Esto por lo que sería a la variación de la radiación. La otra cosa también sería medir el campo magnético terrestre, se mide en nanoteslas, se puede medir con un geomagnetómetro. Las variaciones también van de este estilo, variaciones de 100 puntos, de 100 nanoteslas de un punto a otro no serían consideradas patologías de ningún tipo. Subiríamos 100, 200 hasta llegar a 1000, que sí se considerarían ya variaciones extremadamente significativas. Ahí entramos, y así lo aclaramos ya está. Las perturbaciones geológicas están relacionadas directamente con la geobiología, ¿no? Aquí está súper demostrado de que con frecuencia, esta frase está estudiada, las personas son más sensibles que la mayor parte de aparatos, por sofisticados que sean y caros que sean.
Entonces, bueno, esta es una facultad que todos tenemos de poder detectar estas alteraciones. Son facultades que hemos ido perdiendo con el tiempo, pero que todos tenemos ahí en estado latente, y hay personas que lo tienen mucho más desarrollado. Entonces, se localizan las perturbaciones geológicas por sensibilidad, por sistemas de antenas amplificadoras tipo varillas, péndulos o instrumentos de este tipo, o por simple sensibilidad, ¿no?, corporal. A nivel científico, si nos ponemos a nivel científico, bueno, pues más o menos se puede cuestionar el procedimiento. Primero, porque de entrada no conseguimos un valor. Si conseguimos situar esto aquí, ¿qué valor tiene? No lo sabemos. No da un valor, estamos hablando de un tema sensitivo. Depende también de la sensibilidad de cada operador para tener más o menos facilidad en captar. El problema también es que no existe una coincidencia absoluta entre prospectores, y también hay una cierta influencia de la sugestión. Con eso no digo, ni muchísimo menos, de que no funcione el sistema, al contrario. No lo podemos cuantificar, pero sí que realmente, ancestralmente, siempre, y si sigue haciendo así, es un buen sistema para localizar las perturbaciones geológicas. El sistema, básicamente. Bien, vamos a pasar a campos magnéticos continuos, la magnetostática. Esto no es más que los campos magnéticos artificiales que se van a superponer a estos campos magnéticos naturales que comentábamos antes, ¿no? ¿Esto cómo lo hacemos? Pues con corrientes continuas, ¿no? Generamos los campos con corrientes continuas. Básicamente, estos campos aumentan o disminuyen en función de la intensidad de esta corriente continua, tanto en los cables como en los aparatos que funcionan con corriente continua. Aumenta o disminuye con la intensidad del campo magnético en metales imantados, con el tipo de metales magnetizables y con la distancia a la fuente del campo. Fijaos que esta alteración es bastante clara. Tenemos un campo magnético estable natural, venimos y por corrientes o por elementos metálicos que vamos a poner ahí, vamos a variar este campo natural, de alguna forma. ¿Cómo lo variamos? Pues construyendo. ¿Construyendo cómo? Con vigas y armaduras de acero, estamos variando el campo, con tuberías y radiadores de acero, con muebles, camas metálicas, también lo estamos variando, y con radios, altavoces y amplificadores, es decir, cualquier cosa que lleve un imán, para entendernos, y con catenarias básicamente de trenes, y con las resonancias magnéticas médicas. Veremos también continuamente referencias a este campo resbaladizo entre las prescripciones o las diagnosis médicas y cómo nos pueden afectar a nivel de salud. Ahí tenemos también un campo magnético importante. Secuelas de los campos magnéticos. Básicamente alteraciones del sueño, influencia directa con la producción de glóbulos rojos, pérdida de visión, disminuye la melatonina, se ha comprobado aumento del número de infartos de miocardio en zonas con alteración de campos magnéticos, mayor desarrollo de células cancerosas y deformaciones y aumento de mortalidad infantil. Estas son las causas comprobadas de menos a más de los campos magnéticos. Hay una prueba muy sencilla para ver qué influencia tienen los campos magnéticos y de medirlos, no es nada sofisticado. Os cogéis cualquier brújula, os vais al lado de un pilar de hormigón y veréis qué hace la brújula. Se va. Se va y dices, bueno, pues aquí, porque esto no está imantado. Pues es mentira, las armaduras de una estructura están imantadas, no porque por ellas mismas las hayan imantado nunca, sino por el simple hecho de haberlas
de haberles hecho las corrugas en el proceso del perfilado, o si han venido en rollos y después se han aderezado con los golpes, se imantan. Entonces ahí tienes un campo magnético colocado en casa siempre. La desvielación o pasar una brújula por encima de una cama que tenga un somier o un colchón de muelles, y veréis cómo la brújula está cambiando constantemente de dirección, vamos, que pierde el norte, nunca mejor dicho. Entonces la valoración se hace en función de los grados que va variando la brújula, desde 2 grados, que prácticamente no tendría importancia, hasta prácticamente 100 grados, o te da la vuelta entera según qué intensidad tengas de campo. Otro sistema de medida es también con el magnetómetro. Ahí puedes medir directamente en nanoteslas la variación entre un punto y un otro. Está especialmente indicado para camas, zonas de dormitorio. Un paréntesis que antes no he comentado: estos valores IBN están básicamente pensados, por eso son tan restrictivos, para zonas de descanso, para dormitorios. Es el sitio más crítico de la casa de largo. O sea, ahí vamos a cargar pilas, ¿no? Después de todo el día de actividad y tal, donde vamos a poner el recargador es en el dormitorio. Es el sitio que hay que mimar. Mira, si tengo un campo, tengo una cierta alteración en la cocina, por decir algo, pues va a ser como bastante relativo, porque entre allí me moveré y tal, pero me voy a pasar 8 horas en una posición determinada en la cama. Y este es el punto crítico. Las ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Un poco esto es la joya de la corona, ¿no? En este momento, la gran discusión de la influencia de las ondas electromagnéticas, los grandes intereses en este momento económicos, básicamente en el carrusel aquel que veíamos antes, este quizás sea el punto más significativo. ¿Qué origina la alta frecuencia? Pues las emisoras de radio y televisión, la telefonía móvil, los contadores estos dichosos que nos están poniendo ahora, que están mandando los datos de lecturas a las compañías directos, las emisoras de radio aficionados, las redes de transmisión LAN, o sea, las wifis, radar, bandas de radio de servicios, policía, bomberos, taxis, alarmas, etc. ¿Aumenta o disminuye la peligrosidad o el riesgo con este tipo de ondas? En función de que sean pulsadas o no y qué tipo de pulsación llevan. Es decir, para entendernos, porque es muy fácil, es muy gráfico, cuando los primeros teléfonos móviles, los zapatófonos, aquellos grandes que teníamos, que servían para llamar por teléfono, bueno, generaban altas frecuencias, pero aquello era un juego de críos comparado con lo que estamos generando cada generación nueva que sale de telefonía móvil, porque vamos empaquetando información, y lo que realmente altera es la información que llevan estas ondas. La información por las ondas son pequeños paquetes, pequeñas cajas que llevan las ondas colgadas para hacer una imagen gráfica que nos llegan y descodifican nuestro móvil. Contra más información, contra más paquetes haya, más peligrosas son. Por eso ahora que tenemos no teléfonos, sino tenemos toda esta complejidad de entrada de datos y estamos con datos todo el día, entonces ahí es donde tiene un poco más la peligrosidad, ahí el aumento de riesgo. Depende también de la potencia de los emisores, de la naturaleza donde estén orientados. Esto está básicamente leyendo entre líneas, son las emisoras y los repetidores de telefonía. Estas discusiones que hemos tenido, de la naturaleza del edificio, de cómo esté construido, hasta qué punto nos puede apantallar o no la propia construcción de este edificio, tipología de paredes, tipología de cerramientos, acristalamientos, etc. Y la distancia al origen del campo. Fijaros que la distancia al origen del campo va saliendo constantemente. ¿Dónde y cómo? Teléfonos inalámbricos. Quizás sea la estrella donde el mayor productor de altas frecuencias son los teléfonos inalámbricos que tenemos en casa, la telefonía móvil, wifi, los interfonos de bebés. Ahí teníamos que ir con mucho cuidado. Los bebés son el elemento más frágil de la cadena. Está en formación el cerebro, está en formación, es muy débil,
y el tener el interfono ahí es continuamente dos aparatos que se están comunicando y generando altas frecuencias. Los walkie-talkies, los órganos microondas. Efectos: estrés, agresividad, bloqueos mentales en un principio, deterioros neuronales, daños inmunológicos, perturbaciones hormonales, síndrome de Down, tumores cerebrales y cáncer de leucemia. Ahí se mide básicamente dos parámetros: la intensidad de campo o la densidad de radiación en microvoltios metro cuadrado, y ahí tenéis un poco las variaciones entre... Fijaros que estamos hablando de densidades, fijaos la diferencia entre pulsadas y no pulsadas, es decir, con información y sin información, la cantidad, vamos, multiplicamos un cero más en los efectos. Desde 100, que sería extremo, a 0,1, que sería lo lógico de una pulsada en un lugar de descanso. Estamos bastante por encima de eso normalmente. Los campos eléctricos alternos de baja frecuencia, voy a acelerar porque nos origina básicamente la tensión eléctrica alterna que tenemos en los cables eléctricos. Son efecto de la tensión eléctrica, la intensidad no influye, o sea, los tenemos aunque no haya nada enchufado, para entenderlos, nada que consuma, están sí o sí. Aumentan o disminuyen en función de la magnitud de la tensión, contra más tensión más altos son los campos. Los campos más extremos los encontramos al lado de cables de alta tensión, y cuando hablamos de alta tensión no simplemente tenemos que pensar en torres eléctricas, que también evidentemente, pero la mayor parte de alta tensión que tenemos ahora la tenemos enterrada, ¿no? La tenemos seguramente por la acera de la calle. ¿Cómo están dispuestos los cables? En función de la separación que tengan, si están trenzados o no, o qué tipología tengan, eso también es básico. La calidad de la toma tierra. La toma tierra es un elemento básico que tenemos muy poco en cuenta, y a nivel de salud es absolutamente básico. Es un poco el desagüe de la polución de campos, son las tomas a tierra. Protección de cables y aparatos, en función de cómo estén protegidos estos cables o estos aparatos, a nivel de blindaje tendremos más o menos campo, y la distancia también al origen. ¿Dónde los encontramos? En cables eléctricos, cajas de distribución, interruptores, enchufes, aparatos eléctricos, siempre en suelos radiantes eléctricos, en mecanismos, esto que decíamos, enchufes, interruptores, en los electrodomésticos, en los motores. Lo mejor regalo que le puedes hacer a un enemigo tuyo es ponerle una cama con motor. Esto que hacemos, que más que menos pues tienes un abuelo en casa y después bueno, llega a cierta edad que haces un poco igual, ¿no? Pero que hay gente que tiene por hobby, por ver la tele, una cama con motores o un sofá con motores. Si mides ahí, alucinas por un tubo. Tubos fluorescentes, lámparas. Secuelas: dolores de cabeza, pérdidas de vitalidad, depresión, dermatitis, melanoma, afecta mucho la parte exterior, la piel. Síndrome de muerte súbita en bebés, leucemia, cáncer, infarto. Esto se mide en voltios metro y como intensidad, o también se puede medir la tensión corporal en milivoltios, y que es un ejercicio que todos deberíamos hacer. Si tú coges el medidor de tensión corporal y te mides, dices, no puede ser, tengo un poder, ¿no? Tengo un poder, y dices, tengo yo una corriente que debería vendérmela, ¿no? Porque es que tengo aquí... estamos superando casi siempre a partir de 100 deberíamos preocuparnos. Entonces, por el simple efecto que tienes el cable que pasa por el cabezal de la cama, entre mesita y mesita de noche, en una cama de matrimonio, puedes estar tranquilamente durmiendo con una tensión corporal del orden de 500, 600 milivoltios, tranquilamente, o más. Bien, ahí tenéis los valores de referencia. Los campos magnéticos alternos también están ligados al tema eléctrico, pero aquí sí que depende del consumo que tengamos en la punta del cable. Es decir, no lo genera tan solo la electricidad que tengamos dentro, sino que en el momento que circula la electricidad por este cable ya hay un consumo. O sea, es efecto de la intensidad, la tensión no influye. A mayor intensidad tendré mayor campo magnético. Depende también la disposición esta de los cables de ida y vuelta. ¿Qué quiere decir un cable de ida y vuelta? Quiere decir que si yo tengo una fase y un neutro que me llega a un enchufe, tengo que conectar fase y neutro también con la continuidad de lo que yo enchufe. Si lo cruzo,
se me genera un campo muy grande, llegándose a la cosa que parece increíble a la hora de medir, que puedes tener más campo magnético con una lámpara, por ejemplo, o que no esté la luz prendida que cuando está la luz prendida. Puede ser simplemente por una disposición de los cables. Aquí no tenemos costumbre, pero por ejemplo en Alemania todos los electricistas marcan todos los enchufes, cuál es el neutro y cuál es el que lleva la corriente para que la gente enchufe allí. Aquí no hemos llegado a eso todavía. Hay aparatos que tienen protección contra los campos magnéticos y la distancia siempre es la gran salvación que tenemos. ¿Dónde se dan? Líneas de alta tensión muchísimo, en transformadores. Todo lo que tenga un transformador genera campos magnéticos grandes. Todavía las hay, pero uno de los clásicos de generar campos magnéticos son los ojos de buey que tiene el transformador. Dice, lo tengo lejos, está allí, no me llega. Pues que tienes al vecino encima que lo tiene allí heladito, ¿no? Porque solo tiene el forjado, ¿no? Y el campo magnético atraviesa prácticamente todo. Amplificadores, dimmers, o sea, con los reguladores de potencia, los interfonos, todos los motores de todos los electrodomésticos, tubos fluorescentes y las lámparas de bajo consumo. Lámparas de bajo consumo, que ya hablamos luego, son un poco una pequeña gran estafa de alguna forma. Efectos secuelas, trastornos del sueño, trastornos psíquicos, enfermedades degenerativas, relación directa súper comprobada en lo que son Alzheimer's, Parkinson, trastornos hormonales, nerviosos, circulatorios, depresiones, cánceres, leucemia infantil. Se miden en nanoteslas y valores desde 20 hasta 500, que serían los extremos. Ahí tenéis los diferentes grados de significación. La radioactividad, mira, esta como que la tenemos más asumida, ¿no? Esto de lo radioactivo nos da un poco de miedo porque, bueno, son radiaciones ionizantes y aquí tenemos malas experiencias, estas a nivel global, pues con la bomba atómica, Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, tenemos la cosa. Causas, desintegración de núcleos atómicos, rayos alfa, beta, gamma, rayos X y neutrones, son los tipos que hay de radioactividad. Depende qué zona, hay fondos diferentes de radioactividad por zona geográfica, simplemente por composición del terreno. Una zona típica, que después hablaremos también cuando hablamos de radón, por ejemplo, es Galicia. Galicia hay muchísimo granito, o la zona del Pirineo de arriba también, la zona de granito suele ser generadora de radioactividad. Con la altura también aumenta, porque ahí entraría con radioactividad cósmica, también varía. Con las actividades humanas también la hemos variado, es decir, a nivel de las industrias, los ensayos que hemos hecho de armas y los accidentes nucleares que ha habido han variado este fondo. A partir de lo de Fukushima pues ha aumentado el fondo de 3 puntos y ya se queda ahí. Cuando lo de Chernóbil también aumentó entre 4 y 5 puntos, depende del lugar, ya se queda y tenemos que asimilar este valor superior. ¿Dónde y cómo? Granitos, en edificación, esmaltes de baldosas, baldosas prácticamente grisificadas, depende de qué tipo de esmalte o de coloración haya, puede ser bastante radiactivo. Las pinturas fluorescentes también suelen tener componentes radiactivos. Las pruebas médicas nos dan un rayos X, te da un chute que, vamos, con 3 rayos X al año ya has hecho la dosis suficiente para todo el año, o sea, lo demás ya es de propina. Y materiales transformados a partir básicamente de residuos industriales. O sea, por una parte intentamos reciclar no sé qué, pero a partir de este reciclaje también estamos teniendo problemas. Uno de los problemas clásicos también en radioactividad suele estar en el cemento Portland, ¿no? Cuando el cemento Portland era cemento Portland, pues había menos problemas, pero ahora, si miráis que es el pliego de recepciones de cemento y tal, veréis que hay cementos que tienen un 30 o 35% de clinker y lo demás son adiciones, añadidos y escorias de altos hornos y residuos de no sé qué. Esto ha ido ligado con las crisis energéticas de los años 70 y después las últimas de los 80. Efectos. Estos están muy conocidos. Alteraciones celulares, básicamente radicales, afectan a los radicales, proteínas y los ácidos nucleicos. Alteraciones del ADN,
inestabilidad del genoma, las malformaciones típicas que vemos con todos los sitios que ha habido problemas de radioactividad. Las células madre son altamente sensibles, al igual que los gametos, y las células lo que hacen es que mutan. Una mutación de células implica un cáncer. Y está también súper demostrado que no hace falta un gran chute para que tengas problemas. Pequeñas dosis continuadas pueden ser peor que un chute puntual. Esto se mide en tanto por ciento de aumento sobre el fondo que haya. O sea, no hay otro sistema. Si queremos medir la radioactividad que tenemos aquí, vamos fuera a la calle y hacemos una medición y nos dará, yo qué sé, 24 milisieverts, por decir algo. Vienes aquí y la diferencia es lo que tenemos de más aquí, porque no vamos a tener esto menos de lo que tenemos en la calle, porque es imposible de apantallar de alguna forma. Y aquí tenemos los valores de variación, un aumento de un 50%, se podría considerar hasta lógico, hasta un 100%, que es fácilmente, en función de qué tipo de materiales tengamos, se puede llegar a eso. Un colateral de la radioactividad es el garradón, no deja de ser también un elemento radioactivo de la misma familia, los mismos principios. La única diferencia es que el garradón es un gas, como se me diga, ¿no? Entonces es un gas de corto recorrido en cuanto a vida, si comparamos los periodos de desintegración de según qué materiales, pero tiene mala baba básicamente porque genera rayos alfa que pueden penetrar profundamente y después hacen reacciones en cadena cuando los tenemos en el interior del organismo. El garradón va ligado a el tipo de terreno que tenemos. En función de la composición del terreno que tengamos, lo tenemos o no lo tenemos. Por lo tanto, es directamente proporcional a la carga de la zona geográfica concreta que haya. También influyen los fenómenos terrestres que puede haber. Hay variaciones que se pueden comparar fácilmente cuando hay un terremoto, hay incluso tormentas solares o alteraciones de este tipo, sí que varían, hay variaciones de emisión de rayos de garradón, incluso en horarios y estaciones, varía bastante. Y básicamente la ventilación es el gran antídoto del garradón. El garradón es más pesado que el aire y normalmente siempre pues, más viene desde la tierra, se sitúa en sótanos, ¿no? Y está comprobado también que en invierno, que ventilamos menos, pues hay más concentración de garradón que en verano. De ahí todo un sistema constructivo para evitar que se acumule garradón en sótanos. Fijaros que en el fondo, y estamos haciendo un ejercicio, hago un paréntesis, de volver atrás en según qué cosas, ¿no? O sea, aquello de los forjados sanitarios que hacían, que de la rejilla aquí y allá y ventilaban así en plan cruzado, aquello es el mejor antídoto que hemos descubierto ahora para el garradón, ¿no? Que aparte de ventilar el forjado, también sabían un poco lo que hacía. ¿Dónde encontramos? Básicamente en terrenos donde hay rocas intrusivas, también tipo graníticas, rocas que se han formado a partir de lavas de volcanes. Las pizarras suelen ser un generador también importante de radón. En baldosas y encimeras también, ¿no? Básicamente ligadas al tema de los granitos, ¿no? Tenemos cierta afición a poner las encimeras de las cocinas de granito, ¿no? Pues es la encimera perfecta para poner la lechuga encima para que la comamos un poco más radioactiva. Bueno, pues ya está. Si eres consciente, pues genial, pase rey, ¿no? También materiales de transformadores industriales, también tenemos riesgo de generación de radón. El radón que te hace, bueno, a diferencia de la otra radioactividad que puede penetrar por cualquier tejido y te puede pasar lo que haga falta, ten en cuenta que para frenar, por ejemplo, una partícula beta necesitarías como 28 centímetros, creo que son, de hormigón para frenarlo, ¿no? Y una gamma necesitarías como 60 centímetros para frenarla bien. Una alfa se frena rápido, con un folio la frenarías, pero en cambio cuando la inhalas, que ahí está el problema del radón, como es un gas, lo inhalas y entonces se integra a los fluidos del cuerpo a través de los pulmones y se va repartiendo.
como también es un gas, esta partícula también se suele adherir a lo que es el polvo, ¿no? La vía directa y la secuela directa del radón es el cáncer de pulmón directo. Esto se mide en becquerelios metro cúbico y es una medida que no es fácil de efectuar, pero es posible y se considera que a partir de 50 becquerelios metro cúbico de gas ya sería un tema preocupante. Aquí hay que hacer mediciones a largo espacio porque varía mañana, noche, presiones atmosféricas y muchos valores que condicionan la medición. Esta no es fácil. La electrostática, uy, qué mal que voy. Electrostáticas son cargas eléctricas en reposo, son partículas cargadas electrostáticamente y se producen básicamente por el roce de materiales males conductores. Eso, el juego del bolígrafo Bic y los papelitos, ¿vale? La electrostática de toda la vida, ¿no? Varía con la intensidad de la tensión superficial del material, la conductividad de este material, la fricción y el movimiento del aire y la humedad atmosférica. Veremos aquí que hay dos elementos que se cruzan, que es la electricidad y los iones y el CO2, que es un cóctel bastante explosivo para según qué estados de ánimo. Con la fricción y el movimiento de aire, como sé que es una pregunta que va a salir, ya os lo adelanto, hay una buena disputa en el sentido que pasa con las casas pasivas y las renovaciones de aire forzadas, ¿no? Cómo esto va a cargar el aire a nivel electrostático. ¿Dónde se produce? Básicamente en cortinas. Las cortinas, fijaros, abrimos la ventana y se van moviendo y van friccionando, y si son sintéticas nos van a generar electrostática. En tapicerías, muebles lacados, barnices, parquet laminado sintético, es dinamita el parquet laminado sintético, lo mides y alucinas por un tubo, lo que puede ser. Moquetas, ropas de fibras artificiales, peluches. Quizás los peluches, pero tú mides los peluches que tienen los niños en la cama, y si son del chino más, que ahora que no hay ningún chino, ¿no? Pues te pueden dar, anteayer yo midí uno que daba 5 kilovatios y medio, un osito de peluche, que los niños lo tienen toda la noche, además es su osito, ¿no? Pues claro, es que está nervioso, coño, está nervioso, normal que esté nervioso, ¿no? Está nervioso, no duermo, bueno, es normal, quítale el peluche, pero es así de fácil, quitas el peluche y se acabó el tema, ¿no? Efectos del peluche: aumento del depósito de polvo, atrae el polvo, la electrostática, mayor consumo de oxígeno, necesitamos mayor consumo de oxígeno, modifica el proceso metabólico y tiene efectos biológicos muy curiosos. Se ha demostrado, hay un estudio que a mí me alucinó mucho sobre la electrostática, de cómo puedes recuperar evoluciones genéticas, ¿no? Sí, hay estudios hechos sobre todo con peces, que sometidos a electrostática han generado, en la generación diferente, peces antidiluvianos, para entendernos, ¿no? O sea, retrocedes en evolución, ¿no? Está bien. O sea, sí. Hay quien dice que utilizando la electrostática el maíz transgénico volvería a ser maíz de verdad. Pues igual sí, igual sí. Hay que medir ahí la tensión superficial del objeto. Fijaros que se considera extremadamente débil 2000 voltios. El peluche tenía 5 kilovatios y medio, 5500, peluche potente. Y el tiempo de descarga, bueno, es lo típico que has tocado el coche, no sé qué, notas el chispazo. Cuando tienes un chispazo estás por encima de 5000 y a veces menos, y ahí puedes medir también el tiempo que tarda a descargarse, también depende del tipo de tejido. La ionización del aire. Bueno, en el aire hay iones pequeños y hay iones grandes, y a mí los iones me gustan mucho porque es la única cosa que, como yo soy fan del mundo de los perdedores, los iones negativos son los buenos. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y los positivos son los malos. Pues ya está bien que una vez pase esto. Se originan básicamente donde hay radioactividad, donde hay garradón. Fijaros que en el fondo vamos a empezar a ligar conceptos. En cuerpos incandescentes, llamas abiertas, y en gotículas de agua, ¿no? Son generadores de
de iones. No necesariamente malos siempre. Algunos pueden generar iones negativos. Aumenta con la electrostática, va ligado a la electrostática, con el aire seco y cuando hay valores elevados de CO2. Y cuando hay contenidos elevados de polvo, los iones se pegan al polvo también, sobre todo los grandes. Lo encontramos en el aire. La ionización es el causante de que haya lugares... Espera, yo aquí me gusta explicarlo porque vas a veces a empresas a explicarle la historia esta y no te hacen puñetero caso. Pero cuando les explicas de que los iones pueden ser los causantes de que los trabajadores rindan o no rindan, ya te escuchan de otra forma, ¿no? Entonces es verdad, cuando hay iones negativos suficientes, la sensación personal es agradable, la gente está tranquila, se rinde más y la gente se entusiasma por el trabajo, ¿no? Y aumentan las defensas del cuerpo, ¿no? Los positivos hacen justamente el efecto contrario, ¿no? Efectos que tienen cansancio, bajada de tensión sanguínea, presión en la cabeza, dificultades respiratorias y alteraciones en la formación de serotonina. Esto se mide con un contador de iones, es lo que tiene. Y bueno, normalmente en el aire, en el exterior, puede haber del orden entre sobre 450-500 iones negativos, y en un ambiente cargado, como si ahora midiéramos aquí, que podríamos ahora andar sobre 100-200, por ahí andaríamos. Sustancias inorgánicas. Nos vamos a poner un poco en el tema químico, vamos a ir muy rápido en esto. Bueno, son los químicos de toda la vida: el dióxido de azufre, el sulfídrico, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno, el amoníaco, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el ozono, todo ese tipo de químicos. Básicamente vienen ligados a lo que es tráfico, actividades industriales, centrales térmicas, utilización de químicos en industrias. Los origina básicamente las combustiones, lugares con poca renovación de aire, y básicamente también los químicos que utilizamos lugar básicamente en limpieza o en cosmética. Y valores mucho más altos en ciudades que en pueblos, evidentemente. Efectos: fatiga, dolor de cabeza, falta de concentración, efectos pulmonares, enrojecimiento de ojos, irritaciones, pérdidas de visión, confusiones mentales, pérdida de conocimiento, mutaciones y cánceres en último estado. Hay valores para todos, pero el más espectacular es el CO2, ligado a la ventilación, ligado a la electrostática, ligado a los iones también. Valores superiores a 500, por debajo de 500 estaría bien, y a partir de 1000 me estaría muy mal. Es el efecto que cuando hay mucha gente y mucho rato, y ahora ya vamos a empezar ahí, que ya me vais prestando menos atención, es que hay demasiado CO2 y los iones están positivando, o sea que hay que ir renovando. COPs y disolventes. Bueno, este es un saco enorme, hay numerosos componentes, entre 500 y 700 más o menos. Son básicamente de origen natural y de origen artificial, pero la mayor parte artificiales, y la estrella es el formaldehído y los isocianatos. Aumentan con los materiales artificiales. Contra más materiales artificiales y sintéticos tengamos, más COPs y disolventes tendremos. En función de ventilemos o no, tendremos concentraciones más altas. Con la temperaturas altas tendremos más formaldehídos siempre. El fumar genera también mucho formaldehídos y isocianatos y COPs en general, y la combustión también. Los principales productos, ¿dónde los encontramos? En las colas y los adhesivos. Ahí está el tema de los tableros aglomerados, de las colas en general, pinturas decapantes, todo lo que es el tema de los disolventes, productos de limpieza y cosméticos. Puedes alucinar midiendo lo que puede dar, por ejemplo, un spray de estos de mopas, ¿no? Es espectacular, o un desodorante, o un ambientador. Y en textiles y alimentos también podemos encontrar COPs. Efectos: dolores de cabeza, falta de concentración, irritación de ojos, quemación de vías respiratorias, deterioro del sistema nervioso, debilitamiento del sistema inmune, mortalidad infantil y mutaciones y cánceres en última instancia.
Ahí el grupo, es difícil medir los COPs uno a uno, es complejo y hay sistemas sofisticados, caros, pero se puede hacer aproximaciones bastante correctas con aparatos muy concretos para materiales diferentes. El formaldehído, fijaros que el valor es 0,02 partes por millón el valor nulo y 0,1 el extremo, ¿no? Es un tema. El formaldehído lo conoceréis fácil porque es el efecto este del mueble nuevo que te llega a casa que te lloran los ojos, ¿no? Esto es formaldehído en estado puro, ¿no? Esto es un chute de formaldehído como mandan los cánones. Los biocidas estamos hablando de sustancias pensadas para matar organismos, fungicidas, insecticidas, bactericidas, y después dos grupos, los ignifugantes y los plastificantes. Ignifugantes como elementos, como conocéis todos, para proteger los elementos del fuego, y los plastificantes que se utilizan básicamente para formar plásticos. La estrella es el PVC. Bien, aumentan con los materiales sintéticos a medida que tengamos estructuras con protección al fuego y con la concentración es directamente proporcional a la protección y a la duración que esperemos de esta protección y a los insecticidas, por ejemplo. La discusión también eterna. El gran productor de biocidas es la madera tratada, ¿no? Tratamos la madera normalmente con permetrina, y la permetrina es un biocida muy potente. Tener en cuenta que cuando tratamos una madera la tratamos según código técnico, que aquí vamos a entrar en otra discusión, ¿eh? Tenemos una duración de 10 años el tratamiento, quiere decir que durante 10 años dentro de esta madera tenemos un principio químico, la permetrina en este caso, o cualquier derivado suyo, que va a matar a las carcomas que llegue allí. Pero nosotros también estamos respirando durante todo este tiempo este mismo biocida. Este es el juego. Alfombras protegidas y colchones. Hay muchos colchones también tratados con biocidas y alfombras para que no le ataque ningún bicho. Los insecticidas directos que utilizamos en el hogar, evaporadores, los evaporadores de enchufe, también tela, y PVC, ¿no? Las masillas, espumas y barnices. Efectos: alergias, trastornos del comportamiento, pérdida de peso, hinchazón de glándulas, deterioro del sistema nervioso, daños en hígado y riñones, mutaciones embrionarias y cánceres. Los microbios, voy a pasarlos muy rápido, básicamente tres grupos: hongos del moho, hongos de levadura, bacterias y virus. Están muy ligados a lo que es la humedad y la temperatura, en función de que los materiales sean higroscópicos o no, con la ventilación y con los hábitos de la gente. Los hábitos son básicos. Los encontramos básicamente en materiales resistentes a la difusión, de ahí el tema de la transferibilidad de los materiales, en los puentes térmicos, donde hay posibilidad de condensación de agua, en electrodomésticos que utilicen agua, frigoríficos, lavadoras, picas, cuartos húmedos, baños, cubos de basura. Dicen que teníamos que bajar la basura, ahora que estáis sentados, no más allá después de una hora de haberla producido. Pues va a ser que no, ¿no? Pero bueno, ahí si haces un cultivo y ves lo que pasa, realmente entiendes por qué la recomendación. Efectos: alergias, bronquitis, micosis, eczemas, psoriasis, alteraciones digestivas, alteraciones de la vista, depresiones, migrañas y cansancio crónico. Ahí el gran problema es, bueno, hay que captar una cantidad de aire, 1 metro cúbico de aire, hacer un cultivo y ver qué pasa al cabo de, normalmente son 48 horas en unas condiciones determinadas, con lo que hemos captado en el aire. Realmente es alucinante lo que estamos respirando y lo potentes que somos, que nos pasan pocas cosas, ¿no? Ahí el tema está en identificar cuál es la bacteria, el tipo de moho que hay. Aquí no hay una tabla que diga el valor es 23. ¿No? Aquí lo que dice, tiene toda la lógica el IBN, dice que el número de mohos, levaduras o bacterias que yo tenga en casa no debería ser superior a lo que tengo fuera,
Siempre que haces un ensayo tienes que hacer una toma de aire fuera y una dentro para ver cuál es la diferencia. El tipo de bacterias o mohos que tengas dentro de la casa no debería de diferir básicamente de lo que tienes fuera o de la estancia que compare, y no debe haber hongos particularmente ni levaduras que sean críticos desde el punto de vista de altas afecciones. Esto daría para hablar muchísimo. Fibras, partículas y alérgenos son sustancias que están en el aire, son partículas que van flotando y básicamente provienen de materiales friables, es decir, materiales que sean capaces de partirse en fibras. La estrella ha sido el amianto. Bueno, ahora lo tenemos bastante controlado el tema, que sí deben de haber muchos elementos de amianto, todos sabemos lo que significa trabajar con una desconstrucción o con un derribo que tenga placas de amianto. Pero también las lanas de roca o las fibras de vidrio tienen este poder, entre comillas, de partirse y ser respiradas, ¿no? Al momento que las respiramos, bueno, quedan clavadas y de ahí pueden generar ciertas estas secuelas. Va ligado también a la ventilación, a la electrostática. Si se cargan estáticamente van a tener más números de quedarse, y a cómo está el entorno. Encontramos básicamente en aislamientos, en superficies sintéticas y en coquillas de tuberías. Efectos, el del amianto está claro, la asbestosis, todos sabemos el cáncer directo del amianto, y los otros nos van a generar básicamente alergias y afecciones pulmonares. El ruido, ya acabó, es otro de las plagas que tenemos, o de las alteraciones, básicamente dos tipos de ruido, el aéreo y el corpóreo, el que hablábamos el directo. Aquí tendríamos todo el tema de los puentes acústicos, el tema de tráfico, las presiones sonoras que haya, las frecuencias, cada uno tiene una percepción diferente, y es diferente si es zonas de descanso, lugares de trabajo o básicamente aparatos que los hagan, o motores y máquinas. Bueno, todos hemos visto más o menos qué dice el código en cuanto a lo que es el tema acústico. Pero las perturbaciones que genera son básicamente alteraciones del sueño, perturbaciones de descanso, dificultades de compresión, distracción de la atención, sordera y efectos irritantes vegetativos, estrés, tensión arterial y úlceras. Este fenómeno, la gente que estamos un poco en enseñanza, vamos viendo qué va pasando cada generación que viene, ¿no? Y el tema del ruido, creo que no lo tratamos con la profundidad que deberíamos. Se ha hablado esta mañana un poco también de lo que era humedad y temperatura. Aquí están muy claros cuáles son los límites. Humedad 40-60%, todo lo que sea mayor que eso nos va a generar problemas, y todo lo que sea menor de un 40% vamos a tener sequedad de boca, sequedad de aire. Aquí vamos a volver otra vez a lo que es la electrostática, el polvo, etcétera, etcétera, y temperaturas 17-24, este sería el uso. Aumenta o disminuye en función de los materiales higroscópicos que tengamos en el lugar que estemos. La higroscopicidad entendida como capacidad de los materiales para coger humedad y dejarla en el momento que la humedad del aire varíe. Muy ligado también a los sistemas de calefacción y refrigeración, a la ventilación de las estancias y a cómo esté deteriorada la construcción. Contra más antiguo sea un edificio, menos cuidado haya tenido para tener más problemas de humedad y temperaturas. ¿Dónde? Pues en los puntos de consigna o de confort que queramos montarnos en cada sitio. Aquí entraríamos en combinaciones y curvas determinadas. Lo del CLO que salía esta mañana, el CLO no es otra cosa que cómo ir vestido por casa, ¿no? En función de lo que lleves puesto, pues va a tener más rico, energético o menos, lo que decíamos. En función del vestido hay toda una tabla que te indica cómo calcular en función de este índice, de cómo sean los materiales. La sensación está de que no es lo mismo un suelo de madera, que te da la sensación o se calienta mucho menos que un suelo de terrazo, por ejemplo. Igualdad de temperatura ambiente, la sensación es muy diferente. O de la existencia de puentes térmicos o el sistema de calefacción. La calefacción radiante por pared te da una sensación de 3 grados más de confort a igualdad de temperatura que un suelo radiante, por ejemplo, o un radiador de calefacción.
Efectos de la temperatura, aparte que hemos visto esta mañana: disminución de la capacidad de concentración y del rendimiento, malestar, somnolencia, nerviosismo, autointoxicación a largo plazo, resfriados, molestias cutáneas. Bien, la humedad hemos visto, 40-60%, humedad del aire. Bien. Última diapositiva. Creo que debemos ser muy conscientes de valorar el parámetro de la salud en la edificación. Nunca nos habíamos planteado esto en la arquitectura y en la construcción. Este va a ser el nuevo valor, o sea, el valor añadido de las construcciones, tanto de las futuras de nueva planta como de la rehabilitación que podemos aportar y debemos, es la salud. Si lo pensáis un poco, este es el gran mercado de futuro y también de necesidad vital. Valorar también estos indicadores que tenemos, ¿no? Cuál es su justa medida y qué es más importante que, aunque todo sea importante. Ya sé que esto es una frase así muy poco concreta, pero es importante, porque intentar, esto sería lo ideal, cumplir con todo lo que hemos dicho, no es fácil. Entonces hay un momento que tienes que, sobre todo en rehabilitación, que es todo un mundo, porque ya tienes cosas hechas y las tienes sí o sí, tienes que valorar. En rehabilitación solo hay una máxima: intentar que no sea peor el después que lo que tenías antes, que es difícil, porque vas a aportar cantidad de cosas nuevas que te van a generar, por ejemplo, a nivel de disolventes, scopes, valores que antes no tenías, porque aquello ya se había evaporado. Bien. Y el otro gran punto para mí es la concienciación. O sea, hay que concienciar de la oportunidad y de la necesidad de tener este prisma de visión de la construcción de edificios con la salud y por la salud. Hay que convencer. Y también es muy importante, es una indirecta, el rol del usuario, es decir, tú ya puedes diseñar, construir en bioconstrucción 100% y con todos los parámetros que, como el usuario que vaya a utilizar este edificio no esté convencido y concienciado de lo que tiene entre manos, no vas a conseguir nada. Porque tú vas a calcular que aquí hay una remodelación de no sé qué, que abrirás la ventana, no sé qué, las costumbres, los hábitos son básicos. Y después recuperar un poco la figura del capitán Siam, que somos de esta época, de que las pequeñas cosas son importantes, ¿no? Hay que recuperar esta filosofía. En este momento, intentar hacer construcciones 100% bio y con estos parámetros es altamente difícil, a menos que no te encuentres un cliente súper convencido y digas, vamos a hacer esto sí o sí desde el principio, desde la búsqueda del solar, que decíamos esta mañana, hasta el final. Entre tanto, ¿no?, del día a día, lo que puedas conseguir de cualquiera de estos parámetros a evitar, es decir, llegado a un extremo, si yo soy capaz, he conseguido esto, un 1%, vale, sí, pero un 1%. Las pequeñas cosas son importantes. Y esto es una pasión. O sea, por un lado estaría el pasotismo, esto yo no pase res, es lo que te digo. La parte de cosas, cuando vas a un sitio no pase res, no sucede nada, aquí no pasa nada. Para la gente que hemos entrado ahí, esto es una pasión, porque ves que es un mundo, te cambia un poco la vida, entras a una dinámica diferente, pero en ningún caso creo que es un buen consejo, no se os convierta tampoco en una obsesión, porque podéis acabar de psiquiátrico. Merci.
¿Qué pasa?